Bienvenidos un día más a Fuerte y al Lado Natural, donde como siempre estamos para echar un ratito bueno hablando de fútbol con Javi Llanes y Javi Vallejo. Hola. Hola, muy buenas. Pues por tercera vez cruzamos el charco para conocer un nuevo país. Ya estuvimos en Estados Unidos para charlar con Ana Cobo, también en Argentina con Gaby Mercado, y hoy nos colamos en Perú para hablar con Eliane Bengoechea, a la que saludamos antes de presentarla al público español. Elo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes, aunque sea vía remota. Sí. Elo Bengoechea es una joven periodista uruguaya que actualmente trabaja en Perú, concretamente en Gol Perú, donde trata información deportiva básicamente sobre el fútbol sudamericano y a la que hemos considerado interesante tener aquí por varias razones, ¿no? Como bien saben todos los que ven el programa, además de que somos unos enamorados de Sudamérica, nos parece muy atractivo al analizar cómo se ve el fútbol español o el Sevilla desde fuera, el análisis de lo que es el periodismo en general y cómo no, esas jóvenes profesionales rompedoras como él, que se abren paso en un mundo tan vinculado al hombre como ha sido históricamente al fútbol, ¿no? Y si a ello le sumamos que a él le corre por la sangre el apellido Bengoechea, pues ¿qué quieren que les digan? Su padre fue uno de los grandes ídolos y de esas personas que dejó huella en el Sevilla Fútbol Club por su personalidad y calidad dentro del campo y sobre todo por su forma de ser fuera de él. Así que lo dicho, Elo, un lujo tenerte aquí y bueno, te cogemos en Lima, ¿no? Sí, estoy en Lima porque bueno, vivo en pareja con mi novio y él se vino a trabajar acá y después, y bueno, y yo lo acompañé por suerte ahora conseguí trabajo también, entonces se me hace más fácil vivir en otro país, digamos. Hello, muy buenas. Bueno, como ha dicho ya Álvaro en la presentación, el apellido Bengoechea en Sevilla no hace falta presentación, ¿vale? Pero para que te conozcamos un poquito más y que en Sevilla conozcan un poquito, ¿quién es Elo Bengoechea? Elo Bengoechea es una periodista de 30 años, bueno, hija de un exfutbolista ahora, ahora está de director deportivo y está en pareja con otro futbolista, así que sigue en el círculo del fútbol, trabaja en medios deportivos, pero eso fue más casualidad que lo busqué propiamente. Y bueno, ahora hace 5 años que vivo en Perú, pero soy uruguaya, obviamente, de Rivera, y tuve el gran placer de vivir en España y en Sevilla, ciudad de la cual, bueno, mis padres siempre aman y se acuerdan con mucho cariño y nos llevaron de nuevo a conocer y a ver a los amigos, así que, y siempre, como les decía detrás de cámara, siempre con ganas de volver. Lo has dicho que llegaste un poco al periodismo deportivo por casualidad, ¿no? Nosotros tres, más Shumi, que hoy no puede estar, Ángel, que algunas veces viene a colaborar con nosotros, somos unos apasionados del fútbol. Y tú el fútbol lo has vivido desde siempre. Entiendo que siempre has estado rodeado de fútbol. Cuando viste esa oportunidad de trabajar en el mundo deportivo, ¿lo pensaste? ¿Fue algo que te sedujo rápidamente? ¿O por qué llegas concretamente al mundo del fútbol en el periodismo? Bueno, cuando yo estaba estudiando en la universidad, que tenía 19 años, voy a una entrevista de trabajo que, o sea, en las universidades a veces te dan bolsas de trabajo que tienen convenios como con empresas, y yo no sabía bien qué era para la empresa Tenfield, que es la que televisa el fútbol uruguayo. Y Gol TV, que es una cadena internacional. Y bueno, quedé y ahí sí no lo pensé mucho porque me servía el trabajo, me gustaba, era corto horario, o sea que podía hacer la universidad bien tranquilamente sin atrasarme, que era la condición que me pusieron mis padres para trabajar. Porque bueno, por suerte no precisaba trabajar para sobrevivir, ¿no? Para vivir. Y bueno, y ahí empecé. Después, calculo que como en todos los trabajos, a veces un conocido te llama y te vas moviendo, mirá, se desocupó un lugar y están buscando a otra persona. Así llegué a un diario, al diario El País de Uruguay, al suplemento deportivo Ovación, que es el diario más importante de Uruguay, y estuve
Y en ese momento sí lo pensé un poco más, porque mi padre era técnico de Peñarol. O sea, se juntaron ambos trabajos al mismo momento, salieron juntos. Y lo que hicieron desde el diario fue darme lo que en Uruguay se llama polideportivo, que es básicamente todo lo que no es fútbol o básquetbol, y de lo cual cubre una persona, para que se imaginen, mientras hay 12 cubriendo fútbol. Aquí funciona igual, ¿eh? Aquí funciona igual. Ah, ok. Hay una para básquetbol, había 12 para fútbol y yo para el resto de los deportes. Y después, bueno, me vine a Perú, ya les digo, por mi pareja, y a los años de estar acá, me presento a un casting para ser conductora de un noticiero deportivo. Quedé en el casting y a partir de ahí, que fue justo el año pasado, en la pandemia, comencé a hacer entrevistas, digamos, que rebotaran, se llama en el periodismo, no sé, que dieran que hablar, digamos, con personajes conocidos, famosos. Entonces, bueno, eso como que llamó la atención, sobre todo de exfutbolistas o de futbolistas que estuvieron trabajando, y ahí fue que me llama la empresa donde estoy, bueno, también a un casting, que de hecho es la misma cadena que está en Uruguay, o sea, son los mismos dueños que televisan el fútbol peruano. Así que bueno, y así llegué hasta donde estoy acá. Y Elo, en todo ese periplo que has comentado, el hecho de ser mujer en el mundo del fútbol, ¿costó trabajo? ¿Encontraste algún tipo de impedimentos precisamente por eso, no? Un mundo tan generalmente vinculado al hombre como es el fútbol, que una mujer creciera tanto como tú. Yo creo que causó o causa más prejuicio mi apellido que el ser mujer, a mí propiamente. Primero me miden o piensan que todo lo que consigo es por mi padre, o el famoso ser hija de, que crea muchas expectativas. Después que supero esa barrera, está el ser mujer, pero ahí dicen, bueno, como ella lo tiene en las venas, en la sangre, aprendió todo del padre, así que está. Como que me parece porque tengo a mi padre que estaba vinculado al fútbol. Y Elo, yo aprovechando que te tenemos hoy aquí, me gustaría que nos hablaras de un tema que en España está suscitando mucha polémica y ahora además se va a poner otra vez de actualidad porque otra vez hay parón de selecciones. Imagino que allí en Sudamérica mucho más, que es el tema este de la tercer partido, de la Conmebol. Entonces, ya en su día aquí se tuvo que suspender el Sevilla-Barcelona y el Villarreal a la vez, creo recordar que fue. Y ahora ya la Liga ha salido hace un rato una noticia de que la Liga ha solicitado el aplazamiento del Madrid-Athletic Bilbao y del Granada Atlético de Madrid. Todo esto por el tema del tercer partido. ¿Cómo se está viviendo allí esa polémica? Mira, acá genera mucho resquemor y particularmente a mí, digamos, como que me enoja mucho, porque sentimos que las reglas no son justas. Si bien uno entiende a ver, que Europa es, a ver, donde todo futbolista quiere estar, porque son ligas de élite, donde, sobre todo los uruguayos, donde hacen la diferencia económica, prácticamente te tenés que ir a Europa, o bueno, salir de Uruguay, eso básicamente, por lo menos. Pero, por ejemplo, nunca al resto de los países que tuvieron complicados con la pandemia, por ejemplo, nunca se les negó estando en Europa. En Europa sí se pueden trasladar y se prestan y no hay problema. Pero para América Latina o América del Sur sí. Entonces es complicado. Por ejemplo, Uruguay está muy bien en cuanto a pandemia. De hecho, es de los mejores países que la llevó y hoy en día casi toda la población está vacunada de 3 dosis. Entonces, hasta los niños. También enoja mucho porque depende contra quién jugás, si es un país de alto riesgo o no, pero ya no depende de vos solo. Pero bueno, también hay reglas de juego y todos sabemos que la Liga Europea es, digamos, más importante que las sudamericanas, por más que las selecciones sí tienen fuerza y los jugadores sudamericanos nutren mucho a las europeas. Sí, Elo, pero y después
Es verdad lo que dices, estoy completamente de acuerdo, porque en todos los equipos grandes entras y hay brasileños, argentinos, uruguayos, colombianos, pero después los sucesos, por ejemplo, de lo que pasó en el Brasil-Argentina, esas cosas en Europa no suelen pasar, ¿eh? ¿Qué opinión te tienes? No te quiero meter en un jaleo muy grande, pero ¿qué opinión te tiene lo que pasó? Eso creo que, viste, cuando a veces vos te haces trampa en el solitario y te complicás vos mismo la existencia y te pones piedras en el camino vos. Bueno, creo que eso fue lo que sucedió. También me parece que venía de una parte, a ver, política de ambas elecciones y ver quién podía tener más poder dentro de la Conmebol, pues son las dos elecciones, digamos, con más poder y más importancia dentro de la Conmebol, que es el organismo que regula todo lo que es selecciones y, bueno, y fútbol sudamericano, vendría a ser la UEFA. Y bueno, y ahí sí es complicado, la verdad, pero creo que también tuvo que ver un tema de declaraciones, un tema de uso y abuso de autoridad, un tema de ver qué país podía llevarse por delante al otro. La verdad, ahí sí, fue un circo. Oye, Eloy, desde el punto de vista meramente deportivo, la clasificación está muy bonita porque Argentina y Brasil parece que se han escapado, pero Uruguay, por ejemplo, está muy bien clasificada y bueno, Perú, que tu país un poco de adopción, va un poco peor, pero todavía está vivo, ¿no? Estas 3 fechas que vienen ahora se las juega. Sí, lo que pasa es que Uruguay, digamos que, a ver, yo desde que tengo 12 años clasifica siempre, pero cuando yo era chica no iba siempre a los mundiales. Entonces yo tengo recuerdos de mirar mundiales sin mi país. O sea, entonces como que para mí Argentina y Brasil van siempre, son los que uno sabe que van. Y después está todo mucho más parejo, depende de los ciclos, las generaciones. Por suerte con el maestro Tavares nos ha ido muy bien y nos hizo recuperar la alegría y eso de malacostumbrarnos a ir siempre, porque las generaciones chicas creen que vamos siempre, es como normal. En cambio las grandes festejamos. También es cierto que nosotros tenemos otro régimen de eliminatorias, a mi entender, mucho más difícil porque la competencia es más feroz entre los países que tenemos. Sí, mucho más complicado en Sudamérica que en Europa clasificarte. Yo estoy totalmente de Perdona acuerdo. que un inciso. Eso le pasa, lo de que ha dicho de las generaciones pequeñas, le pasa a los sevillistas, que se cree que siempre tocamos plata y ganamos la UEFA y no es así. Antes no ganábamos nada. Algo similar, pero sí, están por suerte mal acostumbrados. Y ahora que estamos hablando de la selección uruguaya, a mí me maravilla, es una cosa que me asombra, me maravilla que un país tan pequeño como es Uruguay, en cuanto a población, sea tan extremadamente competitivo en fútbol, que es que no pasan los años y siguen saliendo futbolistas y van a, ya no es solo que clasifica para los mundiales, es que Copa América y llegan o la ganan, en los mundiales hacen mucho, vimos semifinal, así que ¿qué hacéis allí para que, siendo un país con una población tan pequeña, seáis tan competitivos? Y bueno, en Uruguay cada vez más la mujer también, pero por ejemplo, cuando yo era chica era difícil que una mujer practicara fútbol, usualmente era más de los varones, por lo menos en el colegio, toda la parte, que ahora sí se está haciendo mucho más integral en toda Sudamérica. Pero somos todos muy competitivos usualmente y los varones siempre el sueño es ser futbolista. Es muy de 10 chicos, 8 quieren ser futbolistas. Y en realidad son competitivos porque hay mucha hambre para salir adelante, porque sabes que para hacer rédito económico tenés que emigrar, o sea, que ser mejor que el resto. Y bueno, y todo el mundo comienza a los 2, 3 años, entonces hay ligas interdepartamentales, se llega a todo el país. Es muy difícil que un futbolista se escape de la red de fútbol, porque desde los interiores el pueblo
de 2.000, 3.000 personas, igual tiene sus clubes y compiten de forma interdepartamental. Entonces hay una red muy, muy grande. ¿Y el futbolista sudamericano puede vivir del fútbol con holgura? Porque siempre están buscando, cuando habla que dice que buscan la plata fuera, pero por ejemplo, un futbolista peruano, no sé yo el nivel, o el uruguayo, creo que a lo mejor andará un poquito más. ¿Pueden vivir con holgura del fútbol? Hay muchos que sí y hay otros que no, que cuando se acaba la carrera tienen que seguir trabajando de otras cosas. En Perú es un país que se paga muy bien. Uruguay debe ser de los países de Sudamérica que menos se paga, la verdad. Dicho sea esto, excepto que juegues en un Pensaba que era gran... al revés. Pensaba que Uruguay pagaba mejor que Perú. No, para nada. Para nada. Excepto que juegues en Peñarol o en Nacional, Ajá. siempre te va a convenir, digamos, jugar económicamente en Perú. Pero cuando sos chico, tenés la ilusión de pegar el salto a Europa, que es como que lo que más te sirve. O si no, bueno, irte a una liga brasilera, mexicana, más de ese estilo, que también se pagan muy bien. Pero sí, depende del país, sobre todo. Y depende del futbolista también, ¿no? En los cuadros que juegue, etcétera. Pero para un uruguayo realmente vivir del fútbol, o jugaste en cuadros grandes o saliste al extranjero. Si no, después tiene que trabajar tu mujer, y después que colgás los botines, como se dice en Uruguay, tenés que trabajar de otra cosa o poner tu negocio o lo que fuera. Oye, tú que estás en un medio de comunicación puntero donde veis muchísimo fútbol, ¿cómo se ve en Gol Perú o en los medios de comunicación la Liga Española, un poco en general? Imagino que habrá un seguimiento tanto en Uruguay como en Perú muy grande y sobre todo, bueno, ya teniéndonos un poco a lo que es lo nuestro, Real Madrid y Barcelona, lógicamente lo que más, pero luego equipos como el Sevilla también tendrán mucho tirón allí, ¿no? Sí, se los ve mucho. Honestamente, ahora creo que bajó un poco por todo lo que pasó con Messi, que calculo que la liga lo va a sufrir en general, la pérdida de algunos espectadores que les gustaba ver a Messi. A mí será que mi niñez me marcó muy fuerte, que a mí es mi liga favorita, por más que ahora digan que no es tan competitiva o se mira la inglesa o la alemana. Yo igual también miro casi que todas las ligas, o sea que en realidad no elijo una, pero sí sigo mucho a España y se siguen, bueno, en Uruguay se sigue muchísimo también porque hay muchos uruguayos que juegan allá. Y en Perú, hoy en día hay dos, en el Celta y en el Granada. Entonces, tal vez es, además del Real Madrid y el Barcelona, los que más se sigan, pero siempre que hay un peruano se intenta dar importancia. Bueno, no sé si le sucederá eso en los medios españoles cuando los españoles emigran. Sí, el problema es que... Sí. Eso pasaba bastante, antes sí era muy destacado, ahora lo que pasa es que como hay tantos, efectivamente los grandes jugadores sí se les mira, pero es verdad a lo mejor que como tú comentas, no está Renato Tapia en el Celta o Luis Abrán en el Granada y tal, es una cosa un poco más puntual, ¿no? Pero realmente, hombre, en España eso antes sí se miraba más, pero ahora como hay tantísimos fuera y en tantos equipos. Y aparte, además, que en España, dentro del periodismo, es lo muy complicado porque es que aquí todo es Madrid o Barça. Entonces, a lo mejor si hay un chaval que ha salido del Madrid, un canterano, y va, no sé qué decirte ahora, y va a jugar, bueno, el mismo, ¿cómo se llama? El que estuvo en la Real, no me sale ahora el nombre, el extranjero, tío. Odegaard. Odegaard. Se sigue más a Odegaard, que es un futbolista que no es ni español, pero como es canterano del Madrid, se le sigue más que a lo mejor a un canterano, a Fabián, ¿no? Un canterano del Betis que están en Nápoles. En España es que Madrid y Barcelona arrasa en la actualidad deportiva. Bueno, en Uruguay pasa lo mismo con Peñarol y Nacional. En Perú, no tanto porque, a ver, es como ahí en el sentido de que cada ciudad tiene sus equipos de fútbol y usualmente la gente de esa ciudad es de ese equipo de fútbol. Entonces, cada equipo tiene sus hinchadas,
aunque sí se le da más importancia a los grandes. Eso es así en todos lados, digamos, porque es lo que, a ver, o lo que más vende, o lo que la mayoría quiere escuchar, o de lo que la mayoría quiere saber. En Uruguay te diría que el 95% es Peñarol, Nacional, y después también las actuaciones destacadas de los futbolistas de élite, ¿no? Los de la selección, o los que juegan en ligas muy importantes. Si no, también, ¿no? Como que no se le da tanta importancia. Y antes hablábamos fuera de cámara, y nos contabas un poquito de los recuerdos en Sevilla. Me gustaría que nos contaras eso, ¿no? El recuerdo que hay en tu casa de que sé que te tenéis mucho cariño a la ciudad y al equipo, si seguís la actualidad del club. Sí, la seguimos. Bueno, principalmente mi padre y yo. La verdad que mi madre ama la ciudad y cada vez que le contamos que, por ejemplo, de la UEFA, todo eso, se pone feliz, digamos, pero no es tan amante del fútbol. Le gustaba más la ciudad. Y sí lo seguimos. Sobre todo, usualmente se ve la competencia internacional, ¿no? Cada vez que está ya sea en la Champions, o que no es tan usual, pero sí en la UEFA siempre están. Y ahí los vemos seguido, y después si estamos haciendo zapping y está un partido del Sevilla y hay que elegir, lo elegimos. Bueno, Elo, y ya llevando un poco el terreno tengo que hablar de Pablo Bengoechea, porque es que tengo que hablar de Pablo Bengoechea, porque es que yo no he visto un futbolista tirar la falta mejor. Yo tenía 7 o 8 años cuando llegó, y eso era, vamos, para mí yo no había visto una persona que tirara las faltas como él en la vida. ¿Alguna vez viendo un fútbol con él has metido un gol de falta y le has dado un codacito o algo y le has dicho, este la chuta mejor que tú? Porque es difícil, ¿eh? Chutarla mejor que Bengoechea, ¿eh? Sí, obviamente que hay muchos, como hablábamos, cuando llegó Maradona, mi padre te dice, y sí, ¿qué iba a hacer? Armé la valija, y si vino, o sea, igual hay muchos mejores que mi padre, y no solamente porque nombré a uno de los mejores, pero digo, por hablar de su paso por el Sevilla. Cuando le dijeron, no, viene Maradona, él dijo, bueno, está, de última no perdí mi puesto con el mejor del mundo. Y sí, no, siempre miramos, él es muy amante, por ejemplo, de Federico Valverde, que lo hizo. Ah, sí. Muy buen futbolista. Él debutó con mi padre cuando mi padre era técnico en Peñarol, cuando tenía 16 años, entonces, y siempre le impresionó, o sea, siempre miramos mucho a Riquelme. Digamos que él tiene debilidad por los creativos, ¿sí? Y vemos, y obviamente cuando hablamos de fútbol, bueno, yo era más hincha de mi papá, no, y aparte era niña, como que no lo analizaba. Hoy en día sí, a veces veo videos y digo, hacía buenos goles, o sea, sí, pero no, como que no le prestaba tanta atención de chica. Y ahora actualmente hablamos, excepto que hable, por ejemplo, de que voy a entrevistar a alguien y él tiene una memoria enorme y me cuenta si lo conoces, si no, siempre me asesoro con mi padre y mi novio, y después obviamente los investigo, pero usualmente ellos se acuerdan o saben cómo juegan, cuál era su característica, entonces ahí sí me iba contando. Pero la que me cuenta más anécdotas del Sevilla es mi mamá, que hacían, digamos, con las manos cuando iba a patear un tiro libre, creo, una cosa así. Esas cosas, porque sí, éramos muy chiquitas y no nos acordábamos. Pero sí nos sorprende mucho que lo sigan recordando. Eso sí nos sorprende a las hijas. Es que la dimensión de Pablo Bengoechea en el Sevilla, yo estaba mirando un poco y en el Sevilla creo que han jugado en la historia 20 y tantos uruguayos, más de 20. Él es el que más partidos ha jugado, pero está muy destacado además. O sea, él creo que jugó casi 160 partidos con la camiseta del Sevilla, y el segundo es el Nico Olivera, que el Nico Olivera jugó creo que 101 o 102. O sea, que es que tu padre va a ser el jugador uruguayo con más partidos en la camiseta del Sevilla durante años. Porque tienen que pasar muchísimos años para que alguien lo supere. Es uno de los futbolistas que nos marcó, como ha dicho Javi, a aquellos niños que crecimos en los 80 y en los 90,
porque es lo que tú dices, además, un futbolista creativo, que te gustaba verlo, era bajito, pero era peleón también, porque recuerdo, y seguro que mi hermano Javi de Valle se acuerdan, una eliminatoria con el Torpedo de Moscú, que estaba de barro hasta las orejas, o sea, tú te veías allí el chiquitito ahí tirando del equipo, aquella al final no se pudo ganar, pero que aparte de ser un jugador de calidad, tenía raza, y dentro de la gente marcó mucho, así que tu padre de verdad es una leyenda aquí. Además, cayó de pie el primer año, metió, si no creo recordar que fueron 13 goles o algo así. Y era maravilloso verlo jugar, ¿no? Claro, o sea, él llegó igual muy joven, por suerte tuvo una adaptación rápida, digamos que en ese momento mis padres tenían 21 y 20 años y eran muy chicos, obviamente era muy difícil, otro contexto, ¿no? Viajar en avión, mi madre no conocía nada, nosotros encima somos del interior de Uruguay, del norte con Brasil, entonces, bueno, se tuvieron que hacer y aprender y, digamos, ellos siempre dicen que Sevilla, además del club, fue una escuela para ellos, donde realmente maduraron, comenzaron, si bien estaban casados, comenzaron a hacer la familia, a aprender, a crecer, dejaron de ser niños o adolescentes para estar solos, pues llevaban un año de casados también, y recién se habían ido a Montevideo, entonces fue todo como muy rápido. Pero en lo futbolístico sí, mi padre nunca tuvo mayores problemas. Creo que también, por suerte, en ese momento no era tan físico y había como más espacio. Mi padre siempre, por ese límite con Brasil, miraba mucho fútbol brasileño, entonces tal vez no era el típico uruguayo a la hora de jugar. Lo del carácter sí lo sigue teniendo afuera de la cancha. Pero bueno. Es curioso lo que comentas de Sevilla porque es una constante que todos los futbolistas extranjeros que vienen, bueno, extranjeros y nacionales también, que vienen, hablan siempre maravillas del club y de la ciudad. Nosotros estuvimos ahora 1 mes y medio, 2 meses hablando con Gaby Mercado y él decía, mira, yo estoy muy bien donde estoy, no sé qué, pero yo estoy loco por volver a Sevilla. Cada vez que puedo me escapo para ver a los amigos. Es verdad que es una ciudad que marca. Totalmente. Aparte, bueno, tuvieron la suerte también de irse a un país que se hablaba español, porque ellos no hablaban español y portugués, o sea, y de inglés cero. Bueno, siguen sin hablar inglés. Dicen, ahora según mi padre, para eso le pagó a las hijas inglés, para que le traduzcan. Y sí, la forma de ser a nosotros, por ejemplo, nos parece muy parecida al andaluz, al brasilero. Vive con mucha alegría todo, mi mamá le encantaba juntarse a desayunar, era como la bebé de donde les contaba, de donde vivió, de todos lados, y muchas la adoptaron, y ella se iba a los pueblitos, y me acuerdo cuando fuimos más grandes, también, porque nos querían mostrar, o sea, yo Sevilla me la conocía de memoria, pero por fotos y videos, no porque recordara cuando viví. Y bueno, y volvimos y todos los amigos se encargaron de alquilarnos un aparta-hotel, nos llevaron de desayunos todos los días, cambiaban sus horarios de trabajo para vernos. Yo no podía creer, me reía. Me acuerdo que era chica, aparte súper, no sé, serviciales, te dan una bienvenida tan cálida que bueno, nos hizo acordar mucho a Brasil y no sentirse tan lejos de casa. Melo, te quería preguntar una cosa que se me ha olvidado en la faceta de tuya como periodista y que me causa curiosidad. ¿Alguna vez te ha tocado criticar a tu padre en algún programa? ¿Como entrenador o como director técnico? No, no me tocó, porque como te digo, en Uruguay nos cruzamos y después no. Y cuando yo empecé, era informativista, digamos, tenía que dar la noticia simplemente, y él al poco tiempo renunció cuando trabajaba acá en Perú. Él trabajó 3 años, del 2017 al 2020, antes que empiece la pandemia,
y yo básicamente di la noticia y cosas así, pero no, igual no soy la típica, será porque nací rodeada de futbolistas, no soy la típica periodista que le gusta utilizar adjetivos complicados o ofensivos tal vez, o polémicos para llamar más la atención. Siempre soy como más apaciguadora o intento ponerme en la posición del futbolista. Elegante como tu padre jugando. Creo que también es porque en su momento, por momentos yo sufrí también, sé lo que es que te critiquen a veces ferozmente y siempre dejar la persona de lado, porque al final es trabajo lo que ellos hacen y es trabajo lo que nosotros hacemos, y ni siquiera los conocemos personalmente, o sí, pero no importa lo que hacen afuera o dentro de la cancha, importa lo que hacen adentro. No, siempre intento no utilizar adjetivos sí, que puedan ser hirientes, ya sea con ellos o con la familia, porque uno puede decir la misma cosa de muchas formas. En vez de decir es un desastre, puedes decir hoy no tuvo una buena tarde, no estuvo tan fino con la pelota. Entonces, decís más o menos lo mismo, pero no de forma agresiva. Hay mucha agresividad en el mundo. Mira, eso que comentas me parece súper interesante porque yo tengo la suerte de conocer de cerca a algún futbolista profesional y su familia, y es verdad que te cambia la perspectiva. Yo antes, cuando iba a fútbol, era como todo, más radical, pero cuando lo conoces y ves cómo la crítica, claro, es que se te olvida de que es una persona y que tiene su familia y que sufre, y es verdad que te cambia la perspectiva, ¿eh? Claro, obviamente igual cuando sos hincha, digamos, cuando yo soy hincha de Peñarol, porque lo heredé por mi padre, nos hizo, en eso sí había dictadura en mi casa, fue en lo único que había dictadura, que teníamos que ser de Peñarol. Igual él jugaba en ese momento en Peñarol, entonces se hizo todo más sencillo. Pero eso, intento no, y me dolía mucho las críticas muchas veces, o no las entendía, y el hincha sí es más pasional y a veces dice disparates, y nosotros, por ejemplo, desde chicas aprendimos a convivir con eso, y también, bueno, no era lo que es el mundo hoy de las redes sociales, que todo el mundo ve fotos que sube, o sea, aparte mi padre es como tímido, pasa por antipático, pero por tímido, perfil bajo o lo que fuera. Entonces, tampoco había tanta exposición. Y bueno, de todas formas, tu padre, vamos, yo preparando un poco esta charla y eso, estaba viendo vídeos y tu padre se nota que está muy orgulloso de ti, de que hayas conseguido llegar a donde has llegado, como tú has dicho, por tus méritos, con tus estudios, tú has terminado tu carrera, tus casting, y el apellido no ha pesado para estar donde está ahora mismo, y se le ve que está muy orgulloso de ti, ¿no? Sí, la verdad que está muy orgulloso de las tres. Somos tres mujeres. La mayor es escribana, no sé cómo se dice, notaria, tal vez. Notaria. Vaya. Y la menor se recibió de abogada el año pasado. Y bueno, yo sí me fui para el otro lado del mundo del derecho. Hice ahí un giro y me dediqué al periodismo, pero sí, en realidad mi padre y mi madre, que bueno, mi madre estudiaba derecho, pero se tuvo que ir a acompañar a mi padre, fue una decisión, pero siempre ambos nos inculcaron que estudiáramos y que no importara qué, pero teníamos que hacer una carrera profesional, de lo que quisiéramos, no importaba, pero sí tener un título, porque ninguno de los dos tenía, y sabía que en el mundo de hoy es muy importante, y en realidad porque saben que ellos, digamos, pudieron alcanzar muchas cosas y a ver, tener el nivel de vida que tienen y el trabajo por el fútbol, pero si no fuera por el fútbol iban a ser probablemente una maestra y un mecánico tornero, no sé cómo se dice el que hace las piezas. Sí, está bien. De la misma forma, y en nuestra ciudad natal, y obviamente iba a ser otro estilo de vida y un montón de cosas, porque ninguno de mis padres viene de familia
si bien nunca pasaron problemas económicos, venían de clase media ajustada, digamos. Elo, mira, una notaria, una abogada has dicho y una profesora, ¿no? Y encima traductoras de inglés, como para no estar orgulloso. ¿no? Es que sí, traductora de inglés, eso tenemos que hacer las tres, sí, obligatoriamente, porque bueno, no les gusta. Y la abogada, por ejemplo, sí, ahora va a empezar un máster que la pandemia le permitió, de Derecho Deportivo, que es algo que en América están haciendo. No sé cuán desarrollado esté en Europa, pero lo va a hacer en la Universidad de Madrid, creo. Ya la aceptaron y empieza ahora, en un par de meses. Pues entonces ya vamos a tener también, si está en la Universidad de Madrid, vamos a tenerla por aquí, por España también, ¿no? Online. Online. Bueno, No, Elo, y te quería preguntar, volviendo al Sevilla, ¿cómo lo ves? Porque ya que lo sigues, ¿cómo lo está haciendo el equipo? Deportivamente me refiero. Yo, eso de la mala costumbre de salir campeones, sí me doy cuenta, porque, o sea, a ver, yo sabía cuando mi padre me contó, a ver, me explicó que es muy diferente al fútbol sudamericano. ¿En qué sentido? Que, bueno, si bien usualmente siempre ganan los grandes, como que en Europa no hay tanta sorpresa, no hay tanto espacio para la sorpresa, porque es todo más físico, el futbolista desde chico ya sabe todo lo que tiene que hacer tácticamente, entonces más o menos es previsible el resultado de los partidos. Por lo menos quién va a ganar, quién va a perder, obviamente siempre hay sorpresas, pero no tanto como en el fútbol sudamericano, que hay esa competitividad que te hace que alguien que gane 1.000 euros le gane a alguien que gana 50.000. Porque adentro de la cancha, digamos, muchas veces se dice en Uruguay son 11 contra 11. Pero sí veo eso, que se han acostumbrado a ganar. Me parece que lo que está haciendo Monchi les ha hecho muy bien, y es un señor experimentado, ¿no? Entonces, y también de esa camada de mi padre salieron muchos técnicos, muchos dirigentes, y eso está bueno porque eran gente de Sevilla, que conocen el club y que lo quieren, y ahí es muy difícil, te puedes equivocar, pero siempre vas a querer lo mejor para tu club. Y me parece que eso es un poco fruto de lo que están viviendo ahora. Después sí, hay mucha disparidad entre los grandes, digamos, Barcelona y Real Madrid, pero bueno, Sevilla siempre anda en la pelea, como el Atlético Madrid, teniendo temporadas mejores o peores, pero logró meterse un escalón más arriba de la década del 90 cuando estaba mi padre, que por lo que él me dice, siempre terminaban, o sea, meterse en una Copa Internacional era un logro tremendo, pero siempre era un equipo que estaba peleando entre el sexto y el octavo puesto. Hoy en día, un octavo puesto de liga para el Sevilla casi que es un fracaso. Sí. Entonces sí, se ha ido haciendo más fuerte y evolucionando, y eso está buenísimo. Pues Elo Bengoechea, esperemos que haya estado a gusto este ratito con nosotros, que te hayamos metido un poquito ese veneno de Sevilla, aunque haya sido por esta vía, y de verdad ha sido un auténtico placer el conocerte, tu simpatía, tu amabilidad en todo momento, y que sepas que, bueno, que cuando los Bengoechea Silva vengáis a Sevilla, soy, bueno, no es falta de tu diga, pero muy bien recibido. Muchísimas gracias. En realidad, justo como les mencionaba antes de cámara, estaba hablando con mi madre y le digo, no, me pareció rarísimo, porque con esa sorpresa que todavía me sigue causando, quién era mi padre en España, le digo, un programa deportivo, digo, sí, de hinchas, todo, pero de Sevilla me quieren entrevistar o que quieren que yo hable con ellos. Porque me dice, sí, como... Y le digo, sí, y obvio que le dije que sí. Y me dijo, ay, qué lindo Sevilla, ¿te acordás? Y bueno, y siempre tenemos el viaje planificado que nunca se da, porque aparte dejamos muchos amigos. De ahí mi madre ya me empezó a nombrar todos los amigos que les decía, todos los lugares donde vivimos. Me decía, ay, volver a la Torre Grimaldo, del Oro, la del Oro.
y que hicimos el paseo en bote con toda la situación. No, en bote no, es un barco grande. Barquito, ¿no? un barquito. Barco, sí. Bueno, para mí era enorme, fue la primera vez que anduve en barco. Era tremendo, ese barco. Y me decía, ay, y el Corte Inglés, que era, y la feria, y bueno, ya empezamos a hablar, y no, la verdad que ustedes marcaron muchísimo a mis padres, y ellos nos marcaron a nosotras con ese agradecimiento, obviamente de todos los lugares donde uno vive y le dan trabajo, y es querido, pero Sevilla, digamos, marcó una etapa muy especial para nosotros y España en general, ¿no? España es mi país europeo, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora con el Mundial. Pues lo dicho, Elo, muchísimas gracias, un auténtico placer, y a todo el mundo por este ratito de fútbol. Esperemos que hayan disfrutado igual que nosotros, recordando a ese gran Sevilla de los 90 y ese gran Pablo Bengoechea, y como no, una mujer de la categoría de Elo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Un Luego, abrazo Venga. y gracias por la invitación.